Sí, se perdió esa parte. Que sopló el Joaquín en el chat. Sorry, es que como trato para que se vea toda la pantalla, como escondo los monitores de control. Ya, pucha, una revisión rápida. Este gráfico es sobre la reducción, sobre la generación de potencia reactiva. Y ya este gráfico es sobre la acción de las válvulas rápidas, donde yo veo que está pasando algo, veo que se produjo un cortocircuito como el anterior, ¿sí? Donde se disminuyó la capacidad de potencia activa que yo podía ingresar, entonces voy disminuyendo la potencia mecánica que está ingresando al sistema, que está ingresando al generador. Por lo tanto, el área va aumentando, ¿sí? El área desacelerante aumenta y puedo también correr el límite de estabilidad. Ok, y algunos recuerdos útiles, la transformación estrella-delta, delta-estrella, que casi siempre es súper útil. Y las ecuaciones, ¿ya? La transferencia de potencia activa entre una barra 1 y la barra 2 está dada por el voltaje en la barra 1, por el voltaje en la barra 2, partido en la em, reactancia que se encuentra entre esas barras, por el seno del ángulo de la barra desde la cual yo estoy inyectando a la barra que llega, ¿sí? Menos el delta de la barra que llega. Y la transferencia de potencia reactiva entre la barra 1 y la barra 2, donde yo estoy inyectando desde la barra 1 hacia la barra 2 potencia reactiva, tiene esta forma, ¿ya? Muy parecida a la forma anterior, menos el voltaje de la barra destino, ¿ya? Al cuadrado también partido en la reactancia equivalente. Como les decía, la ecuación del swing, que es la que nosotros vamos a utilizar bastante, aquí está en su forma, ambas están en por unidad, solamente que una utiliza la velocidad en radianes y otra utiliza la frecuencia en radianes y la otra utiliza la frecuencia en hertz. ¿Ya? Por eso está la multiplicación por pi. Y por eso se fue ese 2. ¿Ya? Ahí les dejo la justificación. Ahí está. Y bueno, y nosotros vamos a encontrar la ecuación itinerario del ángulo, ya comúnmente para conocer el tiempo crítico de despeje de la falla, y nosotros vamos a utilizar la misma ecuación y la vamos a integrar dos veces nomás. ¿Ya? La integramos dos veces y vamos a obtener la ecuación itinerario del ángulo. Entonces, ya aquí les dejo las preguntas teóricas para que las piensen, para que las conversen entre ustedes. Y entramos un poco a picar en la pregunta 1, ya donde tenemos una central de generación hidráulica que se encuentra inyectando potencia activa de 1 por unidad a través de un circuito doble mediante un transformador de elevación. A su vez, el doble circuito está conectado al resto del sistema de transmisión, ¿ya? O sea, en la red, que se considera como una barra infinita de tensión 1 por unidad. Ya el voltaje de la barra entre el transformador y el doble circuito es 1.05, ¿ya? Que es el voltaje en la barra 2, y lo que nos piden es calcular el tiempo crítico de apertura o despeje de la falla cuando ocurre una falla trifásica en la barra entre el transformador y una de las líneas de doble circuito. ¿Ya? No se produce, ¿ya? Se produce en la línea, pero muy cercano a la barra. ¿Ya? De tal forma que uno puede suponer que se produjo en la barra, pero se produjo en la línea. ¿Sí? Considerando que la inercia del generador es 3 segundos. ¿Ya? Y tenemos todos esos datos. Entonces, vamos a entrar a picar. Lo primero que necesitamos tener es las condiciones iniciales del generador. Para eso nosotros vamos a obtener la potencia que está inyectando el generador de la red. Y nosotros utilizamos los, los datos que nos dieron en el enunciado. ¿Sí? Nosotros tenemos el voltaje en la barra 2, el voltaje en la barra 1, que es la barra de la red. Tenemos que son de doble circuito, por lo tanto la reactancia queda como 0.3. Y tenemos, y eso es lo que yo le estaba desarrollando ahí. ¿Ya? Entonces nosotros reemplazamos el lambda 2, ¿ya? Nosotros suponemos o nos tomamos el supuesto de que la red está en ángulo cero con respecto a nuestro pequeño sistemita, y por lo tanto nos queda esta expresión, ¿ya? Donde el lambda 2
ya que es la barra inicial, o sea, que el ángulo de la barra 2 se puede obtener y se obtiene 0.2898 radianes. ¿Ok? Y ya con ese ángulo, nosotros calculamos la potencia reactiva, ¿ya? Que era como lo que nos faltaba. Y ya con esta, y nosotros vamos calculando, vamos reemplazando 1.05 por 1, partido en 0.6, partido en 2, coseno de 16.6 grados, aquí yo les dije que era lo mismo que el ángulo de radianes, menos 1 al cuadrado, que es la barra de la red, partido en la reactancia equivalente. Y eso me da 0.0208 en por unidad, ¿ya? De la cual yo puedo decir que la potencia que se está transfiriendo desde la barra 2 hasta la barra 1 es igual a 1 más J 0.0208 en por unidad. ¿Sí? Eso me faltó acá. Por lo tanto, yo conozco la potencia que está saliendo de la barra o llegando a la barra 1, ¿ya? Por lo tanto, yo conozco la corriente que le está llegando a esa barra, ¿ya? Según esta expresión. Por lo tanto, simplemente despejo la corriente y me queda 1 menos J 0.0208 en por unidad. Y luego hago ya la ley de Kirchhoff de voltajes. El voltaje interno, que es E, ángulo delta 0, ¿ya? Que es del generador, es igual a la corriente que nosotros calculamos acá arriba, la corriente que está pasando por todas esas reactancias, más el voltaje en la barra 1. ¿Ya? Entonces nosotros calculamos, reemplazamos, y nos queda esta expresión. ¿Ya? Estas son las condiciones antes de producirse la falla. ¿Sí? Uno tiene que conocer las condiciones anteriores. Por lo tanto, al momento de producirse el cortocircuito, el generador no es capaz de inyectar potencia activa a la red, ¿ya? Acelerando hasta que se desconecta una de las líneas y recupera la capacidad de inyectar potencia con una curva P delta distinta, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que estaba operando en esta forma la máquina, inyectando su potencia eléctrica súper feliz de la vida, y de repente se produce el cortocircuito cercano a la barra 2, tan cerca como si fuera la misma, pero en la línea, ¿ya? Ojo con eso. Por lo tanto, su potencia eléctrica bajó a 0. No pudo inyectar potencia eléctrica. Y luego, cuando se despejó la falla, como se despejó la falla abriendo la línea, su reactancia fue mayor, por lo tanto, puede insertar una potencia eléctrica, o sea, inyectar una potencia eléctrica menor, ¿ya? Que es lo que yo les decía acá. Por lo tanto, el criterio para determinar el ángulo crítico de despeje de la falla corresponde a igualar las áreas, el área 1 y el área 2. El área 1 lo calculamos como nosotros conocíamos, que es la integral de PM menos PE, que es 0 en este caso, ¿ya? Ahí sacamos la integral y obtenemos 1 por delta C menos 0.4981. Ahora, para calcular el área 2, es necesario reconocer la función que determina la potencia eléctrica que entrega el generador en función del ángulo después de despejada la falla, o sea, cuando se abrió la línea. ¿Sí? Recordatorio. Aquí se generó la falla, se abrió esa línea. ¿Ya? Ok. Y queda de esta forma, donde la reactancia equivalente, en este caso, va a ser 0.85. Ya que corresponde a la reactancia entre la FEM interna del generador y la barra infinita. ¿Ya? Luego de la desconexión de la línea. ¿Ya? Eso es sí, de una de las líneas. ¿Ok? Entonces aquí ya podemos reemplazar la expresión anterior y la igualamos para obtener el punto, este punto, ya que es el que nos interesa, que es el punto máximo hasta donde nosotros tenemos área desacelerante. ¿Ya? Por lo tanto, le igualamos a PM es igual a PE, que es esta función, PE, esa función, es esta la que está graficada, la igualamos a PM, que es lo mismo que igualar 1 igual a 1.3545 por el desarrollo anterior,
¿sí? Nosotros simplemente reemplazamos y obtenemos que ese ángulo, ¿ya? O sea, delta M es 0.8305 radianes, ¿ya? Ahora, hasta aquí. ¿Se ha cachado lo que hemos estado haciendo? Porque voy a hacer una pregunta, ¿ya? Nosotros hicimos todo este procedimiento para conocer geométricamente dónde están estos puntos, ¿ya? Entonces, este delta, ¿es ese delta M o no es ese delta M? Si alguien me puede ayudar con eso, no me obliguen a... No es. ¿Cómo? No es, Ya, ¿por qué no es? porque el máximo debe ser mayor a 90. Entonces tiene que ser, está ahí Exactamente. el primer punto de intercepción. Sí, muchas veces les puede pasar que dicen, ok, ya encontré el ángulo, y como dice el compañero, ese no es el ángulo, porque nosotros tenemos solución a esos dos ángulos, este y este, ¿ya? Y el que nosotros encontramos justamente fue este punto. Lo que nosotros necesitamos hacer simplemente es obtener que el delta M va a ser pi, ¿ya? 180 menos el ángulo. Y ya con eso vamos a conocer el punto delta M. ¿Y para qué nosotros queremos conocer ese punto? Para poder obtener el área 2, ¿ya? Que queda definida de esta forma, desde el ángulo crítico hasta 2.3111 de la integral de PE menos PM en función de delta, ¿ya? Nosotros integramos, hacemos este procedimiento, y nos queda esta expresión, ¿ya? Ahora tenemos el área 1, tenemos el área 2 y nos queda solamente una incógnita que es el delta C, que es el ángulo crítico. Nosotros igualamos las áreas y nos queda, se cancelan ese delta C, sino nos queda una ecuación trascendental, ¿no? No, creo que no es, pero también tiene solución. Se nos cancelan y despejamos delta C. Coseno de delta C es esta cosa, 0.664. Con la TI, nosotros encontramos que delta C es 0.8446 radianes. ¿Ya? Entonces, ya con eso, esto sería una pregunta. Si me preguntaran cuál es el ángulo crítico, ese es el ángulo crítico. Este es el ángulo crítico con el cual se tiene que despejar la falla para que el área sea igual. ¿Sí? Si se despeja antes, mejor porque tengo mayor capacidad de área desacelerante. Si se despeja después de este ángulo, simplemente el área desacelerante no va a ser capaz de absorber toda esa energía cinética que se ganó en este cortocircuito. Pero, como nos piden, es el tiempo crítico de despeje de fallas, que eso es lo que nosotros sincronizamos en las protecciones. Ya nosotros no sincronizamos el ángulo, sincronizamos el tiempo crítico de despeje de falla. Por lo tanto, como les decía, nosotros vamos a utilizar la ecuación del swing para obtener esto. ¿De qué forma? Simplemente integramos esta ecuación dos veces, ¿ya? Aquí yo estoy simplemente reemplazando datos. Ya la potencia eléctrica, en este caso es 0, ¿ya? Porque yo quiero llegar a ese delta C. Entonces, la ecuación itinerario hasta ese delta C es 0, la potencia eléctrica, y la potencia mecánica es 1, ¿ya? Como nos dijeron en el enunciado. ¿Ya? Y aquí aquí se los dejo más clarito. Al ser integrada al momento en que la potencia mecánica sobre el eje del generador es constante y la potencia eléctrica que éste entrega es nula, que es igual a 0. ¿Ya? 52.36. Luego tenemos la ecuación que es igual a eso, lo mismo que teníamos antes, 52.36, e integramos dos veces en función del tiempo. Por lo tanto, vamos a obtener la ecuación itineraria, ¿ya? Que es delta 0, que es esa constante sale de integrar, ¿ya? Está como primitiva, nos sale la constante, que es la condición inicial, y esa condición inicial nosotros la conocemos, que es la condición inicial de operación del generador, que es el ángulo interno, ¿ya? De la FEM producida por el generador, del rotor. Por lo tanto, vamos a obtener que delta 0 más un medio de 52.36 por el tiempo al cuadrado es 0.4981, esa ecuación, y esa ecuación ya es un poco más sencilla. ¿Sí?
porque simplemente nosotros tenemos que el delta C va a ser igual a eso, y ahí nosotros despejamos el tiempo C de tal forma que se dé ese delta C, que nosotros vamos a obtener que es 0.115, 115 milisegundos. ¿Ok? Y esa ya es la solución del problema. Igual anduve un poco rápido, entonces, si es que surgen dudas, podemos devolvernos. No, eso es de, eso es de otro auxiliar, Gabriel, el anterior. Sí, cuéntame. ¿qué pasa si ese tiempo nos da menos que 100 milisegundos? Eh, ¿Qué ni- incluimos? no tenemos ninguna protección que actúe antes de los 100 milisegundos, por lo tanto, si ese cortocircuito se genera, simplemente nuestra máquina se va a embalar ya después de este cortocircuito y nosotros vamos a tener que desconectar la máquina. ¿Ya? Ya comprendo. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es lo que salía un poco más arriba. Sí, voy a retroceder un poco. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para que eso no nos pase? Por acá. Aquí. Nosotros tenemos que reducir nuestro PM inicial, ¿ya? O encontrar una generación, o empezar a generar a posteriori una potencia reactiva de tal forma que la capacidad de la potencia activa a inyectar sea mayor. Y ahí adquiero mayor área acelerante. O sea, desacelerante, mayor área desacelerante. ¿Sí? Y también tomo otro tipo de, de medidas, ¿ya? Como por ejemplo el frenado dinámico, o algo que tiene mucho que ver con un supuesto que nosotros dejamos atrás, que fue el de los circuitos amortiguantes. Los circuitos amortiguantes también tienen un efecto sobre la aceleración del, del rotor. Ya nosotros los despreciamos porque despreciándolo nos llegamos a un worst case, ¿ya? Que es muy parecido a lo que vieron al principio, que casi siempre se despreciaban, pero son súper útiles porque puede ser la diferencia entre que yo tenga que tomar una de estas medidas o no tomarla. Ya, pero ya para resolver eso necesito ya, no me sirve esta herramienta geométrica. ¿Ya? ¿Sí, vale? ¿Se entendió? Sí, Sí, ya, sí. buenísimo. Oye, Gabriel, Cuéntame. eso de generar potencia reactiva, ¿se puede hacer en la misma máquina bajando la corriente de excitación? Y así como que baja la potencia y aumenta la potencia reactiva, como por el diagrama PQ, o se hace con otro método Bajándola, externo no, pues debería aumentar la corriente de excitación para para generar generar más potencia. reactivo. Reactivos, sí. ¿O no? A Ah, ver, ya. si es que el Ignacio me corrige, pero según yo debería aumentar la... Está el Ignacio, quizás estoy hablando solo. Efectiva. Ah, no, sí, ahí está el Ignacio, solamente que está sin micrófono. Pero no, debería aumentar la corriente de excitación. Ya, ¿Sí? Debería vale, aumentar me la corriente de confundí. excitación y Pero, con eso... pero se hace dentro de la misma máquina, como regulando esa corriente. Claro, sí, sí. Tú modificas la generación de potencia reactiva modificando esa corriente y ya con eso vaya a obtener otra curva de operación, ¿ya? Donde se va a aumentar el área desacelerante, aumentando también el límite de estabilidad. Que es como que te da Ya, más un tiempo crítico mayor. ¿Sí? sí, se entiende, vale. Bueno, más consultas, más dudas. Eso fue todo el auxiliar por hoy. ¿Ya? Les tenía ese problema. No sé si la próxima auxiliar vaya a ser de estabilidad, ¿sí? Pero ya la próxima clase, si es que es de estabilidad, les voy a traer un problema en donde ustedes no van a conocer esta función. ¿Ya? Que va a ser Oye, un poco más Gabriel, difícil. ¿Sí? ese delta cero que sale de la integral es condición prefalla, ¿cierto? Claro, la condición inicial, así como el punto antes de la falla, es ese delta cero, Ya, bacán, vale. que es la condición inicial de toda esta situación, de todo este problemilla. Ok, más consultas, más dudas, comentarios, insultos también no se agradecen, pero se aceptan. Creo que terminamos antes, buena, a las 7:15. Bacán. Entonces, eso. Ya les dejé de compartir. Oye, Gabriel, ya ¿Sí?
aprovechando que nadie más está preguntando, Dale, como dale que nomás. yo caché que al principio dijiste que era un curso como aparte casi este tema de regulación de frecuencia, De estabilidad. pero Sí, de estabilidad. claro, entonces aquí como que dejamos afuera estos tópicos, me imagino, pero como que por lo que veo aquí solo consideramos los generadores sincrónicos Ujú. y me imagino que los motores de inducción igual como que penetran de cierta forma en la red y eso igual debe ser más complicado regular el ángulo. A regular el ángulo del motor, ¿decís tú? Claro, para mantener la frecuencia, pues. Claro, igual el tema del motor, tú decís, pensando en una minera, por ejemplo, claro, la desconexión intempestiva de la, de un, de una, es que, a ver, ¿cómo lo pongo? Si a mí se me desconecta una máquina, ¿ya? Es una contingencia que puede ser peor que se me desconecte una carga. ¿Sí? Porque simplemente si se me desconecta una carga, yo trato de disminuir la generación a nivel global para llegar al equilibrio de la frecuencia. ¿Sí? Que no sé si han visto control de frecuencia, pero sí debieron haber visto como el axioma de los sistemas de potencia. Pero, por ejemplo, si, no sé, una minera tiene un motor de inducción y su ángulo se me está yendo a la chuña, por lo tanto, en la frecuencia que está operando se me está yendo a la chuña y simplemente lo desconecto, ¿ya? Y bajo mi generación a nivel como global para mantener la frecuencia. Pero, eh, pero efectivamente esta herramienta se queda corta cuando estamos analizando ese tipo de cosas. Sí, si no, por eso siempre lo conectamos a la red. Ya cuando hay cargas, es parecido a lo que te decía antes, que es más difícil ocupar la herramienta. De hecho, en 10 minutos se acaba la clase. Demonios. Es más difícil ocupar la herramienta porque la función anterior tú no la conoces, de cualquier forma que tú no conoces. Entonces ya después, la próxima clase quizás lo veamos, que son tremendos corchos de resolución. Entonces ahí ya es mejor utilizar herramienta dinámica y es mejor ya resolver la EDO que estar tomando estas simplificaciones. ¿Sí? Vale, Gabriel, muchas gracias. El curso que trata de estabilidad o de la estabilidad la da la profe Raman, ¿sí? Que es modelamiento de cosas. No me acuerdo, ahí lo pueden buscar. Sí, se llama Pero modelamiento y control de sistemas eléctricos de potencia. ese El, mismísimo, ese es como la introducción a también fenómenos está transitorios, eso, fenómeno fenómenos dinámico. dinámicos, fenómenos Oh, dinámicos, sí, exacto. Y ahí ya ella le da bastante guaraca a este tipo de fenómenos. Los dejo con Ignacio un poco porque un poco. sí, sí. Ah, ya. Bueno, Gabo tuvo que ir ahí a ver unos temas. Bueno, y si alguien tiene alguna consulta también, o del DPI también, de la parte del despacho económico, entiendo que está la tarea, ya está lista, está subida, algunos ya están haciéndola. Si alguien tiene una duda de la materia de hoy día o de materia de despacho económico, también siéntanse en libertad de consultarme, ¿ya? Eh, Algunos me preguntaron la semana pasada por correo también de la tarea 1, estuvo bastante interesante, el tema de los reactivos, de los límites, todas esas cosas, así que les dejo invitados, no tengo ningún problema, manden nomás correo y yo siempre les respondo, de lo que sea. Yo tengo una pregunta. Sí, Me sí, sí. expliqué como en la tarea 2 que los generadores tienen todos perfil como de costo lineales. Perdón, no te escuché bien, como que se Es que cortó un mi poquito. internet está pésimo. Eh, Sí, Bueno, he vuelto. que está bien que los generadores tengan como costos lineales, ¿no? En la tarea. Sí, algunos tienen costos lineales. Es que lo miré y como que todos tienen costos lineales. claro, ahí por el beta y debería ser distinto de cero y los gamma, perdón, los gamma deberían ser todos cero, ahí de la función de costo, para que sea lineal, ¿no? ¿A Y eso te refieres o no? Sí, 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 a eso. sí, 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 es normal, de hecho, bueno, eso lo que pasa es que ahí se simplifica bastante el problema del OPF, porque hay una función
a minimizar que no tiene términos cuadráticos y más fácil, es lineal. Así que no se asusten. En realidad es un poco para simplificar el problema. Pero Ya, no hay comprendo. problema, sí, es normal. Ya. Y lo otro es que para la parte F dice como ¿Ya? algo de la capacidad instalada del sistema. Por capacidad Claro, instalada es la potencia nominal, ¿o no? claro. La potencia nominal del generador o el Pmax en ese caso. Perdón, ya te refieres al S, es como un S, O los Pmax y los Qmax. sí, Es la sí, nominal. Que es la nominal, por Sí, definición es como sí, la nominal. sí, es la nominal. Sí, Ya. no. es la Y no- nominal, sí. Sí, sí, la mayoría de las máquinas no deberían operar en el máximo, por ejemplo, si son generadores sincrónicos. Deberían ya, operar dale. con el nominal. Pero igual operan en el máximo. Pero cuando uno hace el cálculo, lo toma como puras variables nominales. Entonces dice, oh, mira, tenemos 10 gigawatts de potencia. Ujú. Claro, esa fue Eso. la pregunta que piden modelar que la capacidad instalada del parque solar sea un 50 y luego un 70% de la capacidad instalada del sistema, perdón. Ahora, entonces ahí hay que tomar la potencia nominal de cada máquina. Y es la suma simple, ¿no? Sí, la suma simple. Sí, Y con respecto a las centrales solares, hay es que no miraban el DPD, hay que modelar también los inversores, ¿o no? no, eso no. De hecho, es colocar una central y tiene costo variable cero. O sea, no sé si el DPI porque tiene un modelo eólico. Uno de los flujos, en verdad. Como para que sume la potencia instalada, no sé. Le pasa que toda esta parte es económica, entonces como que no hay un modelamiento así de los circuitos como de los inversores o esas cosas. Como que basta que esté conectada a la barra y ya está como el generador ahí listo. Ujú. Comprendo. Sí, sí, no hay un modelamiento ahí de los inversores, electrónica de potencia, eso está quizás en desarrollo, pero no está, no es necesario. Tampoco creo que hay un módulo de inversores acá, así que no sería Está difícil posible. eso. Mm, sí, Pero así sí, que es es que colocar un generador. hay que tomarlo en cuenta. o- Como la pregunta igual es cotota en puntaje, pensé, a lo mejor va por ahí. Sí, Ah, no, 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 no. no, O sea, es no va cotota por porque ese lado. tienen que hacer el trabajo 2 veces, en verdad. Mm, Ah, ya entiendo. Es como un trabajo sí, con una generación, otro con otra generación. Y obviamente van a tener diferencias. Y cuando pregunta como estudiarlo como nivel técnico, se refiere a como qué significaría para el sistema tener como un alto porcentaje de centrales solares. A nivel técnico, claro, a nivel de regulación de tensión, regulación de frecuencia, todas las cositas técnicas que han aprendido, tratar de analizarlo desde ese punto de vista. Ya comprendo. claro. Claro, esas cosas como que en el DVD no las van a poder ver como la frecuencia pero sí van a ver, por ejemplo, la parte económica, cómo bajan los Ujú. costos, toda esa cosa. Y lo otro, la parte técnica, ahí esa es lo que dice el Gabo. Van a ver ahí con todo lo que han aprendido de la estabilidad de frecuencia, de tensión, hacer un comentario sobre qué esperarían ustedes que cambie si en vez de tener solares térmicas, por ejemplo, que tienen una alta inercia y hay una máquina girando que mantienen la frecuencia, en vez de eso ponemos puras centrales solares que no tienen ninguna cosa giratoria y que se mantiene por solo electrónica de potencia. Entonces, ¿qué esperarían que pasara? Que son también como las preguntas que están actualmente, o sea, ¿por qué no llenamos el parque generador de puros paneles fotovoltaicos? También un poco va por ahí. Ujú. Comprendo. Sí. Mm, Y también tengo otra pregunta. Dale, dale.
Sí, dale. ¿Y Aprovechen. cómo? O sea, ¿existe alguna forma de exportar los costos marginales como algún Excel o algo? Sí. O Sí. En el mismo database, yo copiaba los resultados. como seleccionando las barras, ¿no? O sea, no necesariamente seleccionando las barras, seleccionando los... Ah, no, sí, seleccionando las barras, sí, estoy por diciendo. Sí, era cuando veía ahí como en el cuadro de la izquierda, donde sale Component y Overview. Y en el Component te va a salir como la base de datos, donde tú seleccionáis las barras, luego te vas al esquemático, donde seleccionáis el database y te va a salir como una lista con las distintas variables, y entre ellas va a estar el spot P y el spot Q. Y tú sacáis el spot P. No sé si quizás viéndolo sea más fácil. Sí, lo estoy viendo, pero espera. Sí. Sí. Oye, igual queda un minuto, así que no sé si podríamos conectarnos de nuevo para responder esas dudas, como para mostrar cómo se ve. Sí, si alguien tiene más dudas, que diga si es necesario. Si no, ahí lo respondemos con Valentina directamente. Ahí Claro. depende. Sí. Sí. Parece que no. ¿No? Bueno, si alguien tiene dudas, que nos mande un correo nomás y Sí, ahí lo resolvemos de esto. Sí. ¿Te parece, no? Sí. Ujú. Bueno, entonces dejémoslo hasta acá. Cuídense, que les vaya bonito. Y ahí conversamos con Vale. Ya. Vale, Eso. gracias, que estén bien. Igualmente, cuídense.